Por lo tanto, vamos a comenzar hoy esta serie titulada Espíritu Santo en serie. Vamos a ver el primer módulo, que es la introducción. Hoy quiero simplemente comenzar a tocar el tema porque es un tema muy profundo y delicado, pero que es necesario que la iglesia entienda y profundice. Porque quiero que entendamos a qué nos incita la palabra de Dios. Y vamos a buscar en Hebreos capítulo 5, verso 12, para ir introduciéndonos en este tema. Leemos Hebreos capítulo 5, verso 12, y es una palabra bastante fuerte, pero nos incita y nos invita a ir a aguas más profundas. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, está hablando de personas que ya tienen cierto tiempo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, vea que está refiriéndose a tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Creo que es algo que hemos estado tocando en las células, hemos estado tocando en las reuniones, porque Dios nos está incitando por el Espíritu a adquirir algo más, a ir mucho más profundo. Por lo tanto, tenemos el reto de profundizar teológicamente en este tema, por lo cual queremos darle el tiempo necesario. También el mismo libro de Hebreos 6:1 nos continúa diciendo: es una exhortación y quiero que lo entienda con el espíritu de amor, ¿no? Importante que lo entienda así. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Y cómo era el tema de la célula? Confrontados por amor. Dios te confronta, la palabra te confronta. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, hacia la excelencia. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la excelencia. Por lo tanto, quiero que comprenda, nosotros o la iglesia continuamente, usted ha escuchado mucha música diciendo fuego, 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 ¿sí? Y la iglesia pide fuego y fuego y fuego. Y la gente, ¿y realmente tú sabes lo que estás pidiendo? Posiblemente sepas lo que estás sintiendo, pero no estás interpretando lo que Dios te está dando. Y nos quedamos en la llanura, ¿no? En el fuego, en lo que siento. Pero tú sabes lo que Dios te está dando. Sabes lo que el Espíritu Santo te está ministrando. A esas aguas queremos que seas trasladado. Porque el tema es bastante fuerte porque toca cierta sensibilidad del creyente, porque nos degustamos con la presencia de Dios y disfrutamos. Yo me deleito con la presencia de Dios. Yo no puedo vivir sin la presencia del Espíritu Santo, pero debo entender que esa presencia es para generar en mí una producción, para producir en mí cambios, para producir en mi transformación, para producir en mi alegría,
para producir en mí prosperidad, para producir en mí almas salvas, para producir en mí un testimonio saludable. Y que todo lo que me rodea, mi entorno, debe ser de bendición y de crecimiento. Por eso soy luz en medio de las tinieblas. Así cada uno de nosotros debe ser luz, porque ya dejando los rudimentos, las principales doctrinas que ya sabemos y practicamos, no las dejamos, las seguimos practicando, pero vamos hacia la perfección, vamos hacia adelante. Necesitamos entender, ya fui sellado por el Espíritu Santo, gracias Señor. He sentido la presencia de Dios, gracias Señor. Pero ¿qué pasa más allá? Por muchos años tenemos una congregación o una iglesia, hablando de la iglesia en general, una iglesia que se estanca solamente disfrutando la presencia de Dios y simplemente en la leche, ¿no? Siento la presencia de Dios y me voy contento a la casa. Y el domingo vuelvo a venir por más presencia. Y eso no trae transformación a tu vida. Y no trae transformación no porque sea malo lo que estás recibiendo. Es porque no disciernes qué fue lo que recibiste. Quiero que hoy podamos empezar a ahondar en este maravilloso tema. Y quiero comenzar profundizando con Apocalipsis. Vamos a tocar otra tecla sensible. No le habla a la gente de Apocalipsis y la gente arruga la cara. Pero vamos a profundizar, vamos a comenzar. Paso a paso, quiero llevar esto con calma. Por eso vamos a darle el tiempo necesario. Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuántos espíritus están delante de su trono? Son 7. ¿Qué tanta profundidad tenemos nosotros en cuanto al conocimiento de estos 7 espíritus? ¿Qué tanto manejamos, qué tanto conocemos y, lo más importante, qué tanto tenemos de ellos? Porque como le dije, pedimos fuego, pedimos presencia, pedimos que esté, y parece que nosotros lo que queremos es un niñero. Y tenemos al Espíritu Santo de guarura, de guardaespaldas, de que me cuide, de que me ayude y que me dé. Pero la presencia de Dios no es para eso. Aunque Él lo hace por amor a nosotros, nos cuida, nos provee, nos protege, pero eso es algo que yo no se lo tengo que pedir. Él lo hace por esencia. Ahora, ¿qué tanto estoy disfrutando de la presencia del Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué tanto se ve? Aquí lo menciona, pero en Apocalipsis lo vuelve a mencionar en el capítulo 3, verso 1. Sigue Juan como el profeta, el que recibe la palabra, pero Juan estaba recibiendo una palabra del Señor. Y el Señor le decía, escribe, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Quiero hacer alusión a este final porque puedes tener el sello del Espíritu Santo, puedes tener presencia de Dios, pero como no sabes para qué es,
Puede tu vida estar en un estancamiento, una frialdad espiritual. Si no produces, si tu cuerpo no produce células, si tu cuerpo no desarrolla, estás muerto. Entonces, vamos a profundizar en el texto. Y dice, escribe al ángel de la iglesia. Aquí hay dos simbologías importantes. Habla de ángel, habla de 7 espíritus y habla de 7 estrellas. Cuando hablamos del número 7, implica plenitud. El número 7 en la Biblia se traduce como plenitud, algo completo, totalidad. Y entonces entendemos, le leo otra vez, la parte que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Está hablando acerca de Jesús, que tiene la totalidad del Espíritu Santo. Ese número 7 representa totalidad. Pero también dice, y las 7 estrellas. La palabra ángel y la palabra estrella se traducen como líderes y pastores. Y el número 7 habla de su totalidad. Dios tiene el control de todos los pastores y Dios tiene el control de todos los líderes. Están en su mano. Por lo tanto, tenga cuidado cuando habla de un pastor o de un líder. Una recomendación. Tenga mucho, pero mucho cuidado. Se puede meter en problemas espirituales graves por hablar de quien no debe. Porque Jesús dice, los tengo en mis manos. Entonces, se lo digo como un dato de prudencia, ¿no? Menciona la totalidad del Espíritu. Y eso es importante que usted lo maneje y lo conozca, porque hay una totalidad del Espíritu. Aunque la Biblia nos refiere y nos dice que el Espíritu Santo no se nos dio por medida, sino que se nos dio todo, la limitación está en nuestra mente porque no sabemos cuál es la plenitud del Espíritu Santo. Porque así como es de Cristo y Cristo te lo dio, ahora, ¿qué tanto conocimiento tienes de la plenitud del Espíritu Santo? Y entonces todavía andamos como los indios, ¿no? Haciendo señales de humo y pidiendo fuego. Fuego, 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 pero es que tú no sabes lo que estás pidiendo. Es más, no sabes lo que estás recibiendo. Y estás contento porque te jamaqueaste y te moviste. Posiblemente toque algunas fibras sensibles, pero esto lo está viendo mucha gente y tenemos que educar a la iglesia. Es bueno y es maravilloso que Dios te toque y a mí me fascina que Dios lo haga. Pero tengo que tener entendimiento de qué es lo que Dios está haciendo conmigo y qué fue lo que me otorgó. Porque si me lo da hoy y yo salgo con grietas espirituales y eso que me dio se va, ¿para qué lo recibí? Cuando alguien te da un regalo, lo hace con mucho afecto y con mucho amor. La mayoría de los regalos, ¿verdad? A menos que sea un soborno. Pero cuando alguien te regala o te da algo, lo hace con aprecio. Pero si alguien te da algo con aprecio y tú a la salida lo echas a la basura, es lo mismo que pasa cuando Dios te da de su espíritu y tú no sabes, por lo tanto no valoras. Y cuando sales de aquí, pierdes por descuido personal, por desconocimiento, lo que Dios te dio. Por lo tanto, lo que podías lograr con la presencia de Dios,
ya no lo puedes lograr. No sucede. Dios cumplió, pediste, Él te dio. La Biblia dice que el que quiere que pida y Él te da. Él nunca ha dejado de cumplir, Él no es mentiroso. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Él me dio? Si es conocimiento que nos falta, bueno, vamos a desarrollarlo. Y para eso estamos aquí. Apocalipsis 4:5. Vea qué tanto material hay para indagar acerca de los 7 espíritus de Dios y nosotros solamente nos quedamos: Espíritu Santo, dame Espíritu Santo, lléname Espíritu Santo, dame fuego Espíritu Santo. Pero tienes que conocerlo. Para que puedas operar en las dimensiones que Dios quiere usarte, necesitas profundizar. Vea lo que dice el verso 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Todavía queda un verso más. Apocalipsis capítulo 5, verso 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaban en pie un cordero como inmolado y que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La gente no le gusta leer Apocalipsis porque parece que tiene versículos proféticos futuristas de cosas malas. Pero todo lo que les estoy leyendo son cosas buenas. Aunque las profecías dicten terror y dificultad futura, el Señor no dice que te va a dejar solo. Ahí está presente. Tengamos conciencia de esto. Escuchen. Los 7 espíritus de Dios representan la plenitud, perfección y omnipotencia del Espíritu Santo. Repito, perfección, plenitud, omnipotencia, omnipresencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de una totalidad y es lo que quiero que vayamos descubriendo a partir de hoy. Hoy solamente vamos a destapar la botella para ir indagando cada uno de ellos. Para esto, vamos a buscar el versículo clave teológico que aparece en Isaías. Imagínense el brinco de Apocalipsis a Isaías, donde está la base teológica de los 7 espíritus de Dios y donde podemos explicar con base de qué estaba hablando Juan en el Apocalipsis. Libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Dice: y reposará sobre él. ¿Sabe de quién está hablando? De Jesús. 700, 600 años antes, esta profecía hablando de Jesús. Lo leímos en Apocalipsis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Pero aquí ya Isaías estaba profetizando que los iba a tener o que los iba a manifestar. Ok. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Diga conmigo uno. Diga conmigo uno. Uno.
Espíritu de sabiduría. Y de inteligencia. Espíritu de consejo. ¿Cuántos van? Y de poder. Y creo que muchos se van a estrellar cuando descifremos la palabra poder, porque ahí el poder la gente sigue viendo el fuego, ¿no? Cuando traducimos encontramos el verdadero significado de poder en Isaías. Ok. Espíritu de conocimiento. ¿Cuántos van? Y espíritu de temor. ¿Cuántos son? 7. El profeta Isaías ya estaba testificando acerca de Jesús, quien iba a tener los 7 espíritus de Dios. Y encontramos a Jesús también diciendo, por cuanto el Señor me ha ungido con el Espíritu del Señor, por lo tanto puedo hacer esto y esto. Porque tenía la plenitud del Espíritu Santo y sabía el significado de esa plenitud. Pero como esto es introductorio, el día de hoy vamos a hacer, para ir aclarando y para que vayamos ensanchando el pensamiento y el conocimiento, nosotros debemos comprender que está el Espíritu de Dios en esencia, pero los otros 6 que estamos nombrando no es otra cosa que aquello que opera en él. Es el mismo Espíritu con habilidades, 6 habilidades específicas. Estamos hablando de la manera en que él puede manifestarse en tu vida. Pero muchas veces no sabemos cómo operan cada una de esas y por eso abrimos la serie, para explicarle con calma, uno por uno, a profundidad, con calma, no estamos apurados. Vamos a irle explicando uno por uno, pero vamos a poner algunos ejemplos para irnos entendiendo. Muchas veces usted se llena del Espíritu Santo y puede salir de acá embriagado de la presencia de Dios. Maravilloso. Pero ¿cómo está el temor en ti? El temor hacia Dios. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría, vea que están mencionando 2 cualidades del Espíritu. Y está diciendo que es la puerta para la sabiduría, es el temor. Por lo tanto, si no tienes el espíritu de temor, tampoco va a operar en ti el espíritu de sabiduría. Y yo puedo sentir la presencia de Dios ahorita. Pero ¿cómo estoy a nivel de conocimiento? Otro espíritu mencionado. ¿Sí? Dentro de la lista, el número 6, conocimiento. ¿Y cómo opera en tu vida? Opera a través de la indagación, del trabajo periodístico que tú haces de profundidad, de investigación en la palabra de Dios. Pero ¿quién investiga? ¿Quién indaga? ¿Quién profundiza? ¿O solamente te comes lo que el pastor te da? El Espíritu Santo va a operar en ti en el proceso de indagación y de profundidad.
Y el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte en esa profundidad. Porque la intención no es que usted aprenda todo lo que diga el pastor, es que usted investigue por cuenta propia lo que el pastor dijo. A ver qué hay, qué tanta profundidad puedo tener en él. Y ahí el Espíritu Santo es experto en ayudarte a profundizar en el conocimiento, porque para eso está el Espíritu Santo. Si hay un conocimiento que debes recibir y el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte, pero ¿será que tú estás indagando? ¿Será que tú estás buscando? Entonces, ¿me llené el domingo de la presencia de Dios? O digo, como mucha gente dice, yo tengo a Dios, o yo confesé a Dios. ¿Y tú tienes a Dios para qué? ¿Lo conoces? Posiblemente esto nos confronta, pero una de las cosas que usted tiene que hacer en el Señor es profundizar en la palabra de Dios. Para eso se te dio el Espíritu Santo. Hay principios y hay formas de Él operar en tu vida y quiere operar en tu vida, pero necesita una acción de tu parte. Cada uno de estos módulos tiene un nivel de profundidad. Hoy solamente quiero tocar para inquietar los corazones. Espíritu de inteligencia. Y a veces mezclamos, ¿no? Inteligencia, conocimiento, sabiduría, consejo. Y los mezclamos todos. Y resulta ser que cada uno tiene un concepto, cada uno tiene una función. Por lo tanto, el Espíritu Santo, aunque esté en ti, puede operar de forma diversa. Y tú tienes que conocer cómo opera. Porque si te llenó de todo eso y tú no sabes lo que tienes, por eso lo pierdes. Porque no sabes lo que se te dio. Y como muchas veces somos físicos y nos dejamos guiar es por lo que vemos, y fuimos felices porque vi que me tocó o sentí que me tocó y tengo a Dios. Pero como no veo el objeto que tengo que cuidar porque es espiritual, entonces es fácil descuidarlo. La Biblia a nosotros nos dice que no es por vista, sino por fe. Pero si Él nos dice que es por fe y no por vista, ¿por qué descuidamos aquello que es espiritual y que Dios te dio? Lo que recibiste es por fe. Espíritu de poder. ¿Cuánto nos gusta el poder? Pero por siglos, yo tengo, ¿qué? 30 años en la iglesia. Y siempre hemos pedido el poder de Dios. ¿Y cómo nos gusta sentir la presencia de Dios y la manifestación de Dios? Que no es malo. Estamos recibiendo de Dios. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y Él trabaja en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Y debe haber una manifestación de Él. Precioso, lo disfrutamos. Es maravilloso. Pero cuando habla aquí de poder, la traducción correcta se va a la fuerza. Fuerza, soporte, aguante. ¿Qué capacidad tenemos para soportar? Cristo necesitó de este poder, de fuerza, de tolerancia y de soporte para ir a la cruz. Entonces, desde que me toca el Espíritu Santo aquí, a cómo soporto yo en la calle, ¿para qué recibiste el Espíritu Santo? Para que me diera fuego y me jamaqueara. No estamos entendiendo
que Él te dio la capacidad de tolerar, de soportar, la paciencia, los frutos del Espíritu. Él te está dando muchas cosas cuando recibes la presencia de Dios. Pero si solamente vemos lo físico, vemos como los apóstoles o Jesús oraba por los enfermos y se sanaban, y estamos tras ese poder, como que si fuera la prioridad de la presencia de Dios en tu vida para manifestar poder. No, eso simplemente es consecuencia de haber tenido los 7 espíritus. No operan en ti los 7 espíritus que estás pidiendo milagro. ¿Por qué no se ven los milagros? Porque Dios usa a unos y a otros no. Es hermosa la presencia del Espíritu Santo, caminar con Él, los principios que hemos aprendido, de que es una persona, ya pasamos a la historia de pensar que es una paloma, o que es un fuego, o que es agua, o que es aceite. Ya salimos de eso hace rato. Es una persona que camina contigo, que va contigo y que ama, te cela, como dice Santiago. Y es maravilloso caminar con Él. Vemos y escuchamos anécdotas, testimonios de los grandes hombres, mujeres de Dios. El que se tiró al piso y se agarró de la silla y no me suelto de aquí hasta que no me... Son testimonios que me llenan de gozo y de contentamiento, ver cómo la gente se aferra a Dios, a buscarlo. Benny Hinn preparándole un café al Espíritu Santo, poniéndole una silla para que coma con Él. Es una forma de ilustrar, ¿no? Cómo intentaron acercarse, cómo consiguieron aquella plenitud o aquella relación con el Espíritu Santo. Pero pocos hablan de la profundidad teológica de Él. Porque es que tenemos que conocerlo al dedillo, a profundidad. Porque está operando en nosotros. ¿Qué tanta importancia le estamos dando? El espíritu de consejo. Y seguro que preguntamos y diríamos cualquier cosa. Podríamos pensar que es para aconsejar a otro. ¿Sí o no? Pero es el consejo de Dios para ti. Es la guía de Dios para ti. Que es una de las áreas donde más perdidos vivimos. Porque estamos en la iglesia y no sabemos. No nos sentimos. No. Usted va a la iglesia por Dios, no por el pastor. Si usted viene acá por el pastor, está perdiendo el tiempo. El pastor es bien mala sangre. Somos personas llenas de errores y de fallas. Buscamos la perfección. Pero esto no se trata de congregaciones. Esto se trata de profundidad, de cercanía, de a quién viniste a buscar. ¿A quién viniste a buscar? Al Señor. Y desde que pisamos una congregación, fue por el sentido de que yo quiero a Dios. Chévere si nos topamos en una iglesia donde nos sintamos cómodos. Gloria a Dios por eso. Pero no siempre es así. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy personal de profundizar y de conocer la presencia de Dios que se te fue asignada. Si revisamos la Biblia, vemos al Padre operar desde Génesis hasta que finaliza el Nuevo Testamento. Y el Padre para acá, y Jehová para acá, y Jehová para allá. Gloria al Señor. Era la manifestación de Dios en el tiempo, como gobierno y soberano. No ha dejado de ser soberano, simplemente le entregó toda la autoridad a su Hijo. Y vemos a Jesús operar en sus años de ministerio. Sin embargo, dice, me voy.
Pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo. Si Cristo estará aquí hoy, cuerpo presente, ¿cuántas preguntas les harías? Se volvería loco, como la gente se va a volver loca cuando aparezca el anticristo. Ahí está Cristo y todo el mundo se va a volver loquito por no conocer y no tener la dirección del Espíritu Santo. Cristo se fue, está en el trono de Dios, esperando su tiempo, gobernando en nuestros corazones y siendo nuestro Rey y Señor, pero nos dejó el Consolador, nos dejó el Espíritu Santo, que es quien actúa y trabaja contigo hoy. Es esa porción de Dios que está en ti y que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga a ustedes. Para que los 7 espíritus que vieron operar en Jesús ahora operen en nosotros. Los 7. Pero si usted solamente viene a la iglesia por fuego y para caerte y para sentir, usted no sabe, usted está jugando con el Espíritu Santo. Está en un terreno de guardería todavía, donde no ha profundizado en él. No ha tenido la oportunidad de sentar en una mesa de negociación con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dame del consejo, porque tienes consejo para mí. Tienes sabiduría para mí. Tiene la capacidad de darme inteligencia. Tiene mucha capacidad para con nosotros y debemos operar en estos niveles. Ya dejar las pequeñeces, aunque las vivimos y recibimos el don de lenguas y recibimos los dones del Espíritu Santo y los dones para operar en fe, en amor y los frutos del Espíritu, eso lo debemos tener. Pero ¿y si le digo que no van a operar los frutos del Espíritu de Gálatas si primero no operan los 7 Espíritus de Dios? Tienes que profundizar. Muchas veces no hemos alcanzado los frutos. Ejemplo, paciencia. Cada vez que yo nombro paciencia, la gente se eriza. Porque es que de eso me falta muchísimo. Pero es que la clave siempre estuvo en la palabra de Dios. En la funcionabilidad del Espíritu Santo en ti. En que tú puedas conocerlo y operar en el ministerio. Operar en el ministerio con la ayuda del Espíritu Santo es operar como Cristo operaba. Porque tú le prediques a alguien, porque o una persona se salve, porque traigas una persona. No, eso no es operar en el ministerio. Aquí hay algo mucho más profundo. Mucho, mucho más profundo. Y tienes que conocer, y la invitación del día de hoy es así de sencilla, es a conocer la profundidad del Espíritu Santo. Porque lo que Dios quiere hacer con la iglesia y para lo que Dios está preparando a la iglesia no es para algo pequeño, es para algo grande. Por lo tanto, debemos dejar el nivel guardería y pasar a la perfección,
a la excelencia, a gente que sabe lo que está haciendo. Mucha gente metida en la iglesia que no sabe ni siquiera por qué está ahí. Si está o se manda a mudar. Hoy quiero, mañana no, porque te mueve el alma, te mueven los ojos, lo que vi, lo que me dijeron, lo que escuché. Esa pared la pintaron de un color que no me gusta y todavía estás en el nivel guardería. Cuando el plan de Dios es tan profundo, para gente grande, y Dios lo trajo, todos llegamos a la iglesia, todos llegamos al nivel infantil porque nacemos de nuevo, y todos llegamos aquí recién nacidos, y comienza un trabajo de Dios en tu vida. Todos pasamos por el jardín de infantes, todos tenemos que progresivamente ir avanzando y crecer, pasar por